Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos, 4 minutos, pasaron de las 14 horas. Estamos contentos, felices en este martes 25 de agosto, 12:05 la actual en Buenos Aires. ¿Qué decirles? Salí súper abrigada, me empecé a sacar todo. Está como raro el tiempo, pero empiezo a sentir de verdad el fin del invierno. Es como que se respira otra cosa. ¿Puede ser? ¿Estoy en lo cierto? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Bien? ¿Qué tal, ¿Qué Mariano? dicen? ¿Todo bien? Esa situación estoy odiada. Pero, o sea, empiezo a sentir un real. aire también más relacionado a la humedad propia de la época, más acercándonos a la primavera y una temperatura que se siente empieza a ascender de alguna manera. Igual me atrevo a decir que ya tiene fecha la tormenta de Santa Rosa. ¿Sí? Sí. ¿Cuándo? Se anticipa un poquito, Se ¿no? viene ahora, el jueves a la madrugada, el miércoles a la madrugada. ¿Esta semana? Ahora, sí, ¿No la es a tormenta fin de de Santa agosto? Rosa. Y Y bueno, si estamos 27. a fin de agosto, El jueves es Mariano. 27. ¿Pero no es el 30 de agosto? Bueno, se adelanta unos Sí. días, O sea pero que ya es la tenemos- época. Yo iba a lavar el auto, no lo hago entonces. Lave el auto. No. Hoy, porque mañana y el jueves va a llover. Así Claro, que sí ahí me está, decidí y fui a lavar el auto hoy temprano. Pero queda bajo techo. Queda imagino. bajo techo. Sí, bueno, pero si se larga en un momento que, Sí, lo usa, claro. está en la calle, se mojará. Bueno, Pero ¿sabes no lo que hacía aguantaba yo? más. Lo que hacía yo antes, cuando ¿Qué vivía en mi hacías? otra casa, que tenía a una cuadra de autopista, ¿Qué? si lo lavaba y se veía la lluvia, lo llevaba ¿A la bajo la autopista? autopista. Y sí, que me dure un día. ¿Saben? ¿Dormía abajo de la autopista? En la calle, pero bajo la autopista. Entonces al otro día iba a buscarlo y no estaba mojado. Sí, sí. Por lo menos Pagaba que me dure una multa después, Un pero- día. No, en la calle donde se puede estacionar. Ah, ¿se podía ir? Sí, ahí se puede estacionar bajo Ok. la autopista, la 25 de mayo. Pero a veces yo lo lavaba a la mañana y a la tarde venía un nubarrón, miraba, va a llover. Digo, lo lavé a la mañana. No, a la autopista. Muy y lo bien, llevaba mirá bajo que la la autopista. Rápido, Sí, Mariano. sí, ahí, no. Es cierto. Lo Igual dejaba bajo hay la autopista. momentos que no me importa tanto el exterior como sí el interior. Ah, Entonces, sí. muchas veces lo lavo por un tema de cambiar energías adentro del auto que afuera. Obviamente, igual es increíble porque parece nuevo ahora. Está como Claro. reluciendo, un 0 KM. Sí. Bueno, Tengo yo de creo repente- que mañana lo lavo igual. Creo que lo lavo igual porque el fin de semana no sé si es sábado o domingo, ¿cuál de los días lo dejé abajo de un árbol Palomas. lleno? Ah, no, Y sí, no, Y eso ya lo tengo es que lo peor. sí, por Hay eso. que sacarlo. No, la vera, por más Eso. que vaya a llover, porque viste, Porque tienen que quema dar con la la pintura. hidrolavadora para darle bien y sacar, porque. Sí. Pero no les miento, debo tener 12, 15. Me fui a un nido, abajo un nido. Estacioné abajo un nido, no de paloma, de cóndores. De cóndores. Abajo un nido de cóndores lo Está puse. floteado. Manguerazo todo. ahí. Una cosa Escuchame, rara. igual ¿Por también qué había pasa mucho eso? hincha de River pensando y me preguntaban, che, ¿sabés qué onda? Pero pareciera que nosotros somos los expertos en el clima, ese Marcusio, a quien ya tenemos conectado. Claro. ¿Va a llover el día Claro, mañana del a la partido de noche. River en el Es Monumental verdad. frente a Independiente Santa Fe? ¿Y lloverá mañana a la noche? A ver, Marcu, ¿cómo estás, querido ese? Hola, amigo. Ayer pinchaste ¿Cómo goma, hoy andan? mucho mejor arrancaste, me imagino, ¿no? Sí. Por suerte, ayer el auxilio estaba inflado. Ese tuve un momento. Zafaste. Sí, zafé. Pero le dije a Cris que salió todo. rápido la rueda. Le voy a decir algo a ese. Sí, Eso sí, que dijo él no es un detalle menor que muy poca gente le da bola cuando sale a la ruta de revisar cómo tiene el auxilio. Y es un detalle que no es menor porque te agarra una pinchadura, vas a buscar auxilio y lo tenés inflado. ¿Y qué haces? Es un detalle que no muchos lo hacen, y es muy importante. Completamente ignorante del tema. ¿Cada cuánto se desinfla? Porque está inflado y la pones ahí en el baúl y queda. Y ¿Cuánto no, tiempo no, le dura? pues, Mira. 6 meses, 7, 8, un año, pero revisarla, Ok. no lo dejes ahí si no Sí, lo usaste por típica mucho que tiempo. nadie la Que hay que revisa. sacarla para revisar Y, como... no, capaz la podés ir con la estación de servicio y si lo Con tenés la del lado de manguerita arriba llega. el pico y lo ¿Te ha revisás ahí. pasado de cambiar mucha rueda de auto? Sí, a mí mismo, sí. ¿Pinchaste sí. bastante? ¿Y He ayudaste a pinchado. otros? Porque es la típica, Sí, el solidario sí. que te quedás ahí clavado y para. Siento que Mariano es el típico que Sí. para No, ayudar, yo paro. ¿viste? Yo sí, Bueno, yo paro. sí, Sí. se baja y Yo te paro y ayuda. le doy la mano, sí. Sobre todo si veo gente grande, paro y pregunto. Claro. A ver qué necesita. Igual vamos a hablar de algo y sí, Perdón, acá lo ese, separo por género. Ahora lo recuperamos a ese que se estaba acomodando. Es muy poco minita. Es verdad, viste que a las mujeres les cuesta mucho cambiar la No hay goma del manera. auto. No hay Yo no, manera. yo me niego Eso ya de sí eso. es una tarea masculina. Sí. Eso sí que es complicado. Sí, No, sí. no entiendo por qué en realidad hace falta mucha fuerza, te ensucias demasiado. Sí, ¿Cuál todo, es la, es que todo la depende. mecánica ahí? La última vez que la ajustaste, ¿cuánto ajustaste la cubierta? Si la ajustaste mucho, a veces hasta a mí me ha costado, en serio, me ha costado hasta a mí. O sea, si estaba muy ajustada,
ponerle la llave Claro. cruz y doblarle la tuerca. Me ha costado mucho más una vez. Y eso es porque la última vez que la pusiste, la ajustaste demasiado y ahí es un problema. Entonces entiendo lo que No, que pero dicen aparte ustedes. Yo tengo que hacer poner un el curso cric, para todo eso, sacar no. una No, rueda y pero poner eso, otra. eso es fácil. Poner el cric, que lo calcula. Eso no, el problema es sacar la rueda, porque Me da hay que hacer pánico, mucha ¿no? fuerza. Me ¿Sí? da ¿Te da mucha Sí, pánico? de hacerlo mal, no, prefiero que la haga Y otro. después, claro, salís andando y pum, la No, rueda no, se no, taca. me No. Me muero, chicos. Como Miedo. Relatos Salvajes. Sí. ¿Se acuerdan Relatos Salvajes? Pasa eso. Pasa eso. Se quiere ir rápido, es Baraglia, no la ajusta bien, se va y cuando vuelve a tirarlo al tipo se le va la goma. Ay, Dios. Qué película hermosa. Igual es un momento feo en serio cuando pinchás, ¿eh? Sí, sí. Y cuando encima volvés de viaje, y vas al aeropuerto, agarrás el auto y te encontrás con que Pará, y con otra una rueda cosa. pinchada, peor. Hablando de pinchar, que es un detalle que tampoco es menor, que hay que tener muy en cuenta, que no sé si muchos lo tienen en cuenta en la ruta. Yo les hago una pregunta a ustedes. Ustedes van en la ruta, Sí. ¿no? Van a 100 kilómetros por hora. Sienten que pinchan la goma adelante. ¿Qué hacen? Me tiro la banquina claro. rápidamente. ¿Pero frenan? No, tenés que ir No, bajando. No, velocidad no, a poquito. jamás. No, Eso, bueno. eso más o menos ya lo tengo Muy bastante bien, aceitado. porque pero- muchos no tienen dato y frenan. Y lo peor que No, puedes hacer, ¿qué pues puedes volcás. hacer? Sí. Obvio, Entonces vos claro. pinchás, sobre todo con las de adelante, tenés que seguir y cuando te despacito Que y que vaya pare el bajando, auto. sí. Exacto. Pero muchos no lo saben. Me he enterado de gente que frenó y provocó accidentes. Claro. Pues son Muy cosas. bien, Mariano, hoy diciendo la recomendación a Educación la vial. audiencia y los oyentes. Sí, en seguridad vial. Sí. Fijarte de la rueda de Vamos. auxilio que esté inflada por la duda, porque no sabes cuándo la vas a necesitar. Y por otro lado, si Sí. te toca, lamentablemente, de pinchar eso, no frenes. Sobre todo si estás en ruta, autopista y demás, tirate a la banquina despacito, te vas exactamente. corriendo. Nunca claves los frenos. Pero viste nunca. que ante la desespereta, el momento, Sí, el claro. susto, uno Sí, baliza, atina ¿no? a Y hacer Baliza. eso. baliza, Cosas claro, así. baliza y de a poco y tirándose al costado. Exactamente. Ese, contanos Ahora sí. un poquitito Muy bien. en qué O estamos. sea, todo esto porque vos Ahora pinchaste, sí. Marcusi, te diste cuenta, ¿no? Sí. Yo escuché, sí, viste, bueno, sirve para algo, viste. Para ¿Eh? algo. Agarré. Para algo sirvió, para educar. Sirve, todo ¿eh? sirve. Sí, sí, totalmente. Pero bueno, yo les voy a contar que sí, mañana a la noche ya hay probabilidad de unas lluvias aisladas. Y viste que, Agus, vos decías, sentís que se va acabando el invierno. Yo había tirado el 22. Sí. la Muy fecha bien, del muy asado, bien. que- Estuviste muy bien. Muy Ahí bien. vamos, ahí vamos. Fue ahí, fue ese día. Bien, bien. Y es verdad que vienen las tormentas también, se van acercando. Esto va a ser el jueves. Ya madrugada del miércoles para el jueves podemos tener alguna tormenta y durante el transcurso del jueves seguramente vamos a tener alguna tormenta en la región. Eso por ahí va a contener un poco la máxima ese día, pero la idea es que ya a partir de mañana que subimos un escalón en cuanto a temperaturas, ya nos quedamos ahí arriba y por varios días las máximas van a estar más cerca de los 20 o en torno a los 20 y no van a bajar de ahí. Así que ya de a poquito vamos dejando atrás el invierno. Pero bueno, llegan a estas tormentas el jueves, que seguramente va a haber alguna alerta, por ahora no hay, pero seguramente alguna alerta va a aparecer. ¿Son en las próximas las horas. tormentas o ¿Dónde? es la tormenta Sí. Santa Rosa? Sí, podemos decir que sí, porque son tormentas, esas tormentas que se dan en esta época se empiezan a marcar justamente el cambio en la condición meteorológica, el cambio de estación lentamente, ya empieza a arribar humedades del norte, ya algo más frecuente del verano, de la primavera y del verano. Por eso esta tormenta que se da justamente en la festividad de la Santa, marca eso, el cambio de estación, por lo menos en la parte meteorológica empiezan a generarse estos mecanismos de llegada de humedades del norte y empiezan a aparecer más frecuentemente las tormentas. Así que sí, es la tormenta de Santa Rosa. Bueno. Más o menos unos días siempre llega por ahí. Lo celebramos porque marca un antes y un después, lo que vos decís, el fin del invierno, el comienzo de una época mucho más productiva para la vida, porque empezamos a salir, a vivir, ¿viste? Basta de este frío. Yo te digo que este año sentí frío a nivel nieve, polar. A diferencia de otros, No. que la Sí, verdad que bueno, no, estuvo. no fue tan crudo. Este invierno fue duro. Sí, coincido. Sí, estuvo un poco más frío que lo normal. Sí, se notó un poquito más que el año anterior sobre todo. Así que sí, está bien. Pero bueno, de ahora en más, la idea es Mi que termostato está las bien. temperaturas empiezan a subir. Y sí, tenés vida en termostato. Muy bien. Está muy bien. Bueno, y la única zona que queda bajo alerta y va a permanecer bajo alerta es la zona cordillerana. Todo lo que es el noroeste de Chubut y de acá hasta San Juan, todo bajo alerta por lluvia y nieve, lluvia abajo, nieve arriba. Y particularmente Neuquén y Mendoza con nevadas intensas. En esas provincias hay alerta naranja. Bueno, ahí está entonces, los distintos climas a lo largo y ancho del país, ese allí en Esquel, nosotros acá en Buenos Aires, con una temperatura que va subiendo, 14 la actual acá en Buenos Aires. Exactamente, ya alcanzamos la máxima de la jornada, así que
Ya cumplimos por hoy, mañana sube hasta unos 18, así que va a estar mucho mejor. Muy bien eso, ¿eh? Igual no cumpliste por hoy porque en un Vamos. ratito retomamos el contacto, no te vayas muy lejos. No, sí. El trabajo sigue, la Vos por las máxima, dudas amagás a ver si te decimos chau hasta mañana. No. Tenemos 3 horas Miro por a ver delante si, de claro, Coworker. se prende. No, pero los escucho. Gracias, ese. Dale, nos vemos. Chau. Chau, amigo. Tenemos un lindo programa por delante. Viene Juli Tarrés con Educación Financiera. Viene María Roca también para hablar de un tema que repercutió bastante en la audiencia y viene con algunos tips y recomendaciones acerca de la memoria y cómo ejercitarla. Porque es verdad y está vinculado el paso del tiempo con la pérdida de memoria. Y esa que mencionaba el otro día María Roca, sobre todo a largo plazo. Yo por ahí me acuerdo, obviamente, lo que pasó ayer, antes de ayer, pero no me acuerdo, no, al revés, en realidad. Hay gente que se acuerda mucho a largo plazo, como qué pasó en el año 1995 y no se acuerda lo que pasó ayer. ¿Qué Exacto. comiste anoche? Qué buena pregunta. ¿La viste? Esa memoria es la que... No, pero aparte yo tengo, Vamos yo tengo perdiendo. mucha memoria de mis 20 a mis 30. Tengo mucha memoria de esa época y a medida que va pasando el tiempo, menos de los 30 en adelante. ¿Viste? No sé por qué, pero es así. Es así, funciona de esa manera. El otro día lo explicó muy bien María Exacto. y a partir de haber recibido muchas preguntas al respecto, hoy viene con algunas recomendaciones Bien. que hacer para ayudar un poquito a la memoria. Trucos para la memoria, así Me se gusta. llama. Además, una gran actriz, directora, guionista. Completa, Jasmine Stewart, completa. muy completa ella. Siento que va caminando por la vida y todo lo que la rodea es arte. ¿Viste esas personas que, viste, en todo ven arte y en algo se Sí. inspiran? Muy para- parecido a Ariel, que vino ayer, Ariel Staltari, ¿no? Muy bien, parecido, un muy grosso, Ariel. que están siempre buscando algo nuevo para hacer. Sí, Jasmine Stewart, que tuvo su época dorada en la tele y después Sí. decidió como bajarse de esa locura y de ese éxito y decir, che, mi camino es otro, otras búsquedas y hoy, bueno, brillando no solo como directora, también como actriz en este proyecto que se estrena mañana jueves en todos los cines, Lu y Pau, junto a Lorena Vega protagoniza este film, así que vamos a hablar de eso y mucho más hasta las 17 horas acá en Now 97.9. Nos seguís, nos ves en el canal 85 de Flow, 21.1 de TDA, estamos en YouTube, nuestro canal oficial de Twitch, 979now.com en todo el mundo, claro que las redes sociales activísimas, en Instagram, TikTok, Twitter, en Pinamar también nos podés escuchar, en la 102.7 y agendar el WhatsApp, ya que estás ahí del otro lado, aprovechá, déjanos el audio 1180 600 979, que acá te acompañamos y te escuchamos, queremos saber cómo te trata este martes.
2:20 de la tarde, acá en Now 97.9. Nos vamos a meter ya a hablar un poquito de fútbol y Claro. de lo que dejó este cierre de la sexta fecha del Clausura. 3 partidos se jugaron ayer y dieron fin a esta sexta fecha que ya había arrancado el viernes y que había tenido los partidos más atractivos y que analizamos ayer el domingo, que fueron los empates de River frente a Vélez y de Racing frente a Boca. Ayer también hubo de los 3 partidos 2 empates. Primero, el primer encuentro se jugó ayer, fue victoria de Tigre, que le ganó 2-1 a Central Córdoba, volvió a la victoria. El Matador venía de 3 partidos sin lograrlo, la doble fecha con City Torque por la Sudamericana, que pierde los 2 partidos y queda eliminado, y en el medio había empatado, por eso volvió la victoria el Matador 2-1 a Central Córdoba. Y después, en el sur del Gran Buenos Aires, Argentinos logró el punto que necesitaba para seguir siendo único líder del campeonato, porque como había ganado Sarmiento, lo había alcanzado el bicho, pero con este empate ahora Argentinos tiene 13 puntos y Sarmiento quedó con 12 como líder de la zona B. Y el último encuentro de la jornada, en Córdoba, Talleres ganaba 2-0 el primer tiempo, el equipo de Sampaoli, que le venía bárbaro el triunfo porque está pasando un mal momento futbolístico, pero se despertó Central de la mano de Angelito Di María, que marcó los 2 goles, uno de penal, y llegó a un empate importante porque venía de caer derrotado en el primer tiempo por 2-0. En el segundo gol Di María se emociona mucho, y estas fueron las preguntas que le hicieron cuando terminó el partido en zona mixta. Ahí te va a contar. Segundo gol, Ángel, ¿qué pasó? ¿Te emocionaste? Sí, porque la verdad que uno escucha muchas cosas y uno trabaja para poder hacer lo mejor posible. Hay veces que la gente no sabe si uno tiene alguna lesión, si está con algún problema, si está con alguna molestia, y uno juega igual, intenta, le mete. Ya llegó hace bastante, que bueno, muchos ya lo tuvieron diciendo de lo de la pubalgia. Llevo hace bastante con esto del semestre pasado. Me está costando, lo estoy trabajando constantemente, pero bueno, no es fácil. Hay gente que le cuesta 5 años, 4 años, 3 años que se le vaya, y bueno, yo estoy jugando con un poco de dolor, pero intento hacer lo mejor posible siempre, y nada, es así. 38 años para Ángel Di María jugando con pubalgia, que es una molestia que tenés en el pubis, horrible, ahí en la zona de la cintura, que te molesta muchísimo, que solamente con tratamiento lo tenés que ir llevando y viendo cuándo se te va. No es que ni te podés operar, ni hay soluciones mágicas, ni un desgarro que se cierra el músculo y ya está. No, el dolor es en el pubis, es tremendo, y lo dijo recién Angelito, y él está jugando con eso desde el año pasado, y además también la emoción por la eliminación en la Copa Libertadores, con todo lo que significó para él, un poquito lo que hablamos ayer, el sueño que tenía de lograr la Copa, pero se termina trayendo un buen punto de Córdoba en lo que fue el cierre de esta sexta fecha, que quizás entonces fue un poco Sampaoli también, ¿no? Y vamos a ver porque qué pasa en estos días. Si perdía, y yo creo que sí, pero el empate tampoco cayó bien, así que va a haber novedades seguramente en los próximos días, a ver qué pasa con el ex entrenador de la selección argentina en Talleres de Córdoba, que todavía no pudo ganar, creo que ganó un solo partido de los 6 que se jugaron de este campeonato. ¿Cómo quedó la tabla de posiciones entonces? En la zona A, Instituto con 13, Vélez con 12, en la zona B, lo dicho, empató ayer Argentino, vuelve a ser el único líder con 13, Sarmiento con 12. ¿Cuándo empieza la séptima? ¿Cuándo empieza la séptima? El próximo viernes empieza la séptima fecha, que se va a extender hasta el lunes, y ya el viernes tenemos un plato fuerte, porque Boca recibe a Lanús, exactamente. En la Bombonera. En la Bombonera, ¿por qué? Porque después, la semana que viene, el miércoles, es el último partido que se juega de estos octavos de final de Copa Argentina, Boca Vélez, que juegan en Córdoba, en el Kempes, por eso Boca pidió adelantar y jugar el viernes, y Vélez lo va a hacer el sábado en primer turno, por eso los dos que van a jugar el último partido de Copa Argentina la semana que viene, el miércoles, adelantan, uno juega el viernes, el otro juega en primer turno el sábado frente a Riestra. Vélez lo hace a las 14:45, Boca el viernes con Lanús, 21:30. Otros partidos atractivos de esta fecha, el que van a jugar el domingo con público visitante, y en el sur de Gran Buenos Aires, Banfield frente a River a las 15. Así que otro lindo partido tempranito para ver. Sí, tempranito, porque como va a ir público visitante, siempre que la seguridad organiza los partidos, sobre todo cuando hay público visitante, quieren que sea de día, que empiece y termine de día, porque eso facilita mucho la desconcentración de la gente. Por eso, en primer turno del domingo a las 15 van a jugar Banfield y River en el Florencio Sola. Por ejemplo, Instituto, uno de los líderes del campeonato de su zona, cierra la fecha el lunes con San Lorenzo. El otro, Argentinos Juniors, está jugando el domingo después de River a las 17 con Aldo Civi en la Paternal. Bueno, muy bien, ahí está. Buen repaso de agenda. En un ratito hablaremos, porque hay más capítulos, Julián Álvarez y Atlético de Madrid. Sí, y sigue siendo tapa de los principales medios deportivos de España. Hay Julián que ver qué termina sucediendo. Vos decís que Julián, te pregunto a vos, Mariano Almada. A ver. ¿Debería haber pedido disculpas públicas tras haber
cometido ese error. Yo creo que él, puertas para adentro, sabe que cometió un error al hablar en la previa de un partido o post partido de Argentina, en el marco de un mundial, decir, me quiero ir, quiero cumplir mi sueño. ¿Sentís que él no debería haber hecho mea culpa y decir, bueno, disculpen, creo que no fue el momento para decir algo así? Yo creo que podría haberlo hecho, no sé si eso hubiera cambiado algo. No sé si eso hubiera cambiado algo. La gente estoy seguro que no. El hincha es muy pasional y cuando el hincha ve que un jugador de tu club dice que se quiere ir, ya no hay vuelta atrás por más que después diga que pidió disculpas, porque sabe que lo hace para quedar bien y se va a quedar a desgano. Ya cuando hablas una vez y así que te querés ir, el hincha te crucifica porque es muy pasional. ¿Pero va a pedir perdón por algo que siente? Eso es lo que... No, porque no era el pero momento. vos podés sentir, lo que dice Agus es no era el pero momento. una cosa es que vos sientas algo y otra cosa es que también te desubiques y sea una falta de respeto. Yo puedo sentir cosas por Mariano, pero yo no puedo faltarle respeto a mi pareja, por ejemplo. Entonces ahí está claro, la vara con la cual medir. Digo, una cosa es que vos sientas algo, otra cosa es que lo digas y hagas quedar mal a la persona que te está acompañando en ese momento. Exacto. Pero si le preguntan qué es lo que tiene ganas de hacer después del Mundial y demás, el tipo dice, bueno, tiene ganas de irse a otro lado. Sí, entiendo que te puede caer mal, pero no fue inocente. pero yo como hincha te digo, bueno, ok, ¿entendés? Prefiero que me diga eso y no que me haga la gran Carlitos Tevez como DT de Independiente diciendo, sí, era uno más, y el tipo cuando pudo se fue. Entonces, digo, entiendo lo que decís, pero me parece que no es menor que el tipo sea sincero con lo que siente y tiene ganas de irse y se quiere ir. Sí, Lo que pasa es que las consecuencias. Claro, es que no es normal. Se están pagando ahora, sí, claro. No es común. Hay que medir las consecuencias antes de hacer las no cosas. es normal y común que un jugador de repente diga me quiero ir de un club cuando tiene contrato. Son pocos los casos que lo han hecho. En el caso de Julián, él había acordado con la directiva, viste que ayer lo hablamos con Matías, claro. Él había acordado con la directiva hablar, se lo pidió la directiva porque si no era un costo político muy grande para la gente del Atlético de Madrid y para los dirigentes, que Julián se vaya. Le dijeron, bueno, vos te querés ir, salí y decilo. Quizás el momento fue el equivocado. Segunda fecha de un mundial, diciendo que se quería ir, cuando le preguntaron por el partido de la selección y él de la nada salió con ese tema y eso no fue lo que cayó bien. Él tendría que haber, insisto, un poco lo hablamos ayer, él tendría que, cuando se lesiona en el partido de ida de semifinales de la Champions frente al Arsenal, juega la ida, se lesiona, juega infiltrado a la vuelta, el Atlético queda eliminado y después ya no juega más en lo que quedaba del campeonato, que eran 4 o 5 fechas, porque ya se recuperó para el Mundial. Él ahí tendría que haber hablado, estando en España, recuperándose con el Atlético de Madrid, hablado y decir, bueno, la verdad que quiero dar un paso importante en mi carrera, creo que cumplí un ciclo, políticamente correcto, lo decía y creo que ahí hubiera sido diferente. Lo dijo en un momento totalmente, y aparte él dijo que quería cumplir un sueño, y todos sabían en el Atlético de Madrid que quería ir al Barcelona. Y un poco lo que hablamos ayer con Matías, esto de los egos, de que los hinchas del Atlético de Madrid se creen que están al nivel del Barcelona y del Real Madrid, sintieron que era una traición que él se quiera al Barcelona, cuando todos sabemos que en realidad no es así. Si bien el Atlético pelea los campeonatos todos los años con el Atlético de Madrid con Barcelona y con el Real Madrid, los dos más grandes de España son Barcelona y Real Madrid. Después, en un escalón mucho más abajo viene el Atlético, pero para los hinchas consideran que están a la altura y por eso lo tomaron como una traición. Es como un juego de Racing, diga, me quiero Independiente. Sí, claro. O viceversa. Así lo sintieron, como por una eso traición. digo, en ese caso, listo, ahí tenés Ese la fue el puerta, problema. flaco, no te quiero mi equipo. O Bueno, sea, por más pero, bueno que seas. claro. Por eso no, o sea, no entiendo y sí entiendo los negociados y demás, pero digo, ¿de qué te sirve tenerlo, retenerlo? Nada, O pero sea, tampoco te sirve dárselo a un rival Está bien, que pero pelea con tampoco- vos el campeonato. Marian. Pero ese es el pensamiento de los dirigentes del Atlético de Madrid. Vos imagínate lo que puede ser. Y aparte ahí es donde Llegás están inflexibles, peleando. no se lo van a dar a Barcelona. Claro, Sí, el fútbol me todo es parece. posible. Vos imagínate, llegás peleando el campeonato Atlético de Madrid y Barcelona. Ponele, cabeza a cabeza, faltan 3 fechas por decir algo, se enfrentan. Cabeza a cabeza, se enfrentan, gana el Barcelona con 2 goles Julián al Atlético de Madrid y lo deja Sí, fuera de la ya pelea. sé, lo ¿Sabés lo entiendo. que es ese costo político para los Pero dirigentes? vos te crees. Ahí está el punto. Vos crees que Julián, si lo retenés, si lo pones a No, jugar, no. va a dar lo que. Y no, No, lo no. va a hacer adrede, es porque No. la situación no da para que el pibe no tenga ni ganas de jugar. Yo creo que Entonces, por eso no me parece. por eso los dirigentes aceptaron cuando Julián les habló a principio de año Claro. de que se quería ir, lo aceptaron. Lo que pasa es que no iban a aceptar que se vaya a Barcelona. Ahí es donde pasa todo el problema. ¿A dónde se quiere ir Julián? No que Julián se quiere ir. Sí, es a dónde se quiere ir. Ahí es donde se empantanó todo y está todo trabado y nadie cede. Sí. Y si nadie cede. Ninguno gana. En esa No, ninguno todos gana. pierden, ninguno cede. A esta altura me parece que va a tener que ceder es Julián. Y si la única oferta que tiene sobre la mesa, la de Arsenal, la tendrá que aceptar, por más que él no quiera irse de vuelta a Inglaterra por un montón de cuestiones familiares. Pero va a tener que aceptar, si no va a quedar parado. Va a quedar- Porque ya no hay ¿vos decís retorno. que el Más de Cholo como lo lo cuelga? expusieron. No, el Cholo no lo va a colgar, porque ya lo citó el otro día, pero después como lo expusieron los dirigentes el domingo, haciéndolo que no salude a la gente, yéndose solo. Sí, fue horrible. No puede vivir Fue así horrible. no una temporada, hasta fin de año, que es cuando se abre de vuelta el libro de pases. Sí. No puede estar así lo que queda del año Julián Álvarez con una situación donde ya no tiene retorno con los hinchas. No le sirve ni a Eñac, no le sirve a nadie. No, por Pero eso. también tiene que ceder él. Me parece que ahora el que tiene que ceder es él. Si no tiene otra oferta
y tiene que irse a Inglaterra, y bueno, se tendrá que ir a Inglaterra. O que paguen la cláusula. Que no la va a pagar nadie. ¿Quién la va a pagar? 500 no sé. palos. Pero No la No va a va a se pagar aparece. nadie. Aparte se puso feo, digo, que es un contexto medio raro. El jugador está con otro semblante incluso. Vos Sí. fíjate, No lo vi reírse nunca. ves las fotos de Julián tiempo atrás y es Claro. un Julián y Sí. lo ves hoy, es otra persona. Otra persona. Siempre rostro serio. Entonces eso también hace que para alguien que lo quiera contratar diga, che, como te ven, te tratan. Sí, si te sí. ven mal, te destratan. Y si te ven bien, te contratan. Y hoy no lo ven tan bien No. a Julián. Entonces, ojo, es un momento para calmar un poquito las aguas, para respirar profundo y Sí, recalcular. el tema es que no hay tiempo. No. El martes que viene se cierra el libro de pases. Tiene que haber una solución de acá al martes, si no se quedará hasta fin de año con esa cara en Atlético de Madrid. Y sí, no queda Es la otra. única que tengo. va a Claro, que no responder hay vuelta Julián. atrás, desgraciadamente no hay vuelta atrás en esto. No tiene vuelta, más de cómo de la que le hicieron los dirigentes el domingo, cómo lo expusieron, que se vaya solo No, para y- que toda la cancha y lo el sigue. Cholo peor después en conferencia con la Y respuesta. el Cholo también ¿no? es responsable, Bravísimo. porque el Cholo tendría que haber citado. Ayer nos decía Matías que el Atlético de Madrid juega ahora 3 partidos visitantes. Lo querías usar porque es un gran juego, lo querés tener, citalo en estos partidos visitantes. ¿Para qué lo citaste el domingo? Para que se sabía que toda la gente le iba a insultar. No cambió nada en 4 días, la primera y la segunda fecha, cuando él después de la primera fecha en conferencia de prensa dijo, no lo cité porque no era el momento, vamos a ver si cambia de acá a 4 días y lo cito para la segunda fecha. Nada cambió y lo citó igual para exponerlo, un sinsentido. Qué difícil también hoy para el jugador de fútbol, ¿no? En épocas de redes sociales, donde el hateo está a la orden del día, donde cualquiera te puede silbar, abuchear, putear. Digo, hay que estar psicológicamente muy fuerte. Uf. Entiendo que ellos saben a lo que se dedican. Son jugadores de fútbol, responden a un equipo, hay un público, una hinchada que los alienta. Digo, uno tiene que saber, para eso decidiste ser jugador de fútbol. Más allá de jugar a la pelota, hay que comprender el contexto. Pero bueno, el apoyo psicológico tiene que estar, porque la verdad que lo terminan sufriendo mucho. ¿Qué te parece? Les ¿Qué termina te parece? afectando. 14:31 en todo el país, 14:1 la actual en Buenos Aires. Now. Elegí electrodomésticos eficientes con etiqueta clase A o superior. Cuida la energía. Sumate al cuidado del planeta. Edenor. En las mañanas de Now, Juan Pablo Barsky y Eleonora Pérez Caresi te dan su punto de vista para una realidad un tanto cambiante. No somos nadie. La actualidad En un modo que ya conoces y a veces no tanto. lunes a viernes, de 10 a 14. Un nuevo punto de vista en Now 97.9, tu nueva radio. La batería es William, mi batería es William. Tarde Now. Actualidad. Más música pensada para vos. Now.
hablar con una de las actrices más completas de nuestra cultura, porque no solo es actriz, también es guionista, es directora, es capaz de saltar sin red de una peli de acción independiente a un tanque en las plataformas. Bienvenida, Jasmine Stewart. Gracias. Bellísima, ¿cómo estás? Muchas gracias. Bien, muy bien. Con mucho bien. trabajo. Contenta, sí, hay como varias cosas saliendo a la luz, encontrándose con el público, Sí. que siempre es súper lindo. Así que bien, Sí. contenta. Bueno, empecemos a hablar de Lu y Pau, que se estrena este jueves en todos los cines. Así A es. ver, algo así como 2 mujeres, un coche, 0 planes. ¿Qué puede salir mal? Tal cual. Esa sería una buena manera de describir la película. Sí, es un policial de comedia, diría yo, o una comedia policial que filmamos hace un tiempo en Misiones. Es un largometraje dirigido por Nicanor Loretti, que protagonizamos Lore Vega y yo. Y sí, es como esas películas en donde hay una dupla un poco disonante que se va metiendo en problemas, que hemos visto un montón en la historia del cine, ¿no? Thelma y Louise. Por ejemplo. Exacto, pero viste que es raro algo que de sean eso. dos mujeres. Sí. En general hay muchas pelis de ese estilo con Mixta. protagonistas o con protagonistas varones, y bueno, es una de esas películas de dos torpes mujeres en apuros, con todos los condimentos de un policial, pero con muchísima comedia, y bueno, y protagonizada por Lore Vega y por mí, pero bueno, también hay un elencazo, Pau Manzone, Demian Salomón, actores como súper interesantes que además vienen trabajando con Nicanor Loretti, con el director, desde hace bastante tiempo. Así que bueno, felices. Este Pero jueves hablemos se un poco estrena. de esa dupla, ¿no? Con Lore Vega, con Lorena Vega, cómo se trabajó y cómo además construyeron esa química. Fue espectacular. La verdad que desde el principio, desde el primer encuentro que tuvimos, apareció algo como de la diferencia de nuestras naturalezas, ¿no? Porque mi personaje es una torpe, audaz, lanzada, atropellada, impulsiva. Bastante adicta también, cosa que la va metiendo en problemas. Tiene una cosa así como rockera, medio trash. Y el personaje de Lore es como una especie de toro sentado, ¿no? Como que tiene una especie de aplomo y una templanza que hace que entonces todas las escenas tengan como esa especie de contrapunto permanente entre estas dos naturalezas. Y cuando nos encontramos por primera vez a ensayar fue como, ok, claro, acá hay algo que nosotras traemos también en nuestro carácter, en nuestra naturaleza, y que se puede entrelazar de una manera interesante para la película. Qué bueno también, porque vos ves ya la historia completa desde el punto de vista de la directora. ¿Pudiste separarte un poco de tu rol de directora en la peli? En general sí, como yo dirijo desde hace muchos años y también actúo desde hace muchos años, tuve que aprender a separar los roles. Sí opino como directora en los contextos en donde estoy laburando como actriz, si el director me habilita, si me dice, che, ¿y vos qué pensás de la puesta de cámara? Bueno, si me preguntan opino, pero si no, trato de concentrarme en lo que estoy haciendo. Sí, por supuesto, advierto mucha cosa del movimiento del set, es inevitable, me doy cuenta de los detalles, de claro, los lo que nadie ve, vos lo ves. Tal cual. Y está bueno eso porque aprendo un montón. Mientras estoy actuando, aprendo de dirección, porque observo cómo laburan los otros directores, y también me pasa cuando dirijo que miro mucho el trabajo de los actores que estoy dirigiendo, y mi actriz interna saca ideas, aprende cosas, ¿no? Como hay algo ahí que de alguna manera se transforma como en una escuela permanente. Sos un aprendiz. De los dos roles. ¿No? Permanentemente estás como incorporando cosas para después aplicarlo a tus me sirve un montón. propios proyectos. Ahora, está filmada íntegramente en Misiones. Sí, ¿Qué le aportó una eso locura al rodaje? Fue re loco porque, es una historia que se podría haber filmado en cualquier lado. Esa es la realidad. Podría haber funcionado. Nicanor es un director que trabaja mucho como con la idea del conurbano profundo, ¿no? Bueno, la historia un poco tiene que ver con cárceles, con eso. Total, y podría haber funcionado en cualquier otro lado, pero en términos de producción lo mejor fue filmar en Misiones, y trabajamos con equipo misionero, que fue hermoso. La verdad que está buenísimo cuando se trabaja en otros espacios con otra gente.
Y trabajamos además filmando en un pueblo muy chiquito que se llama Puerto Esperanza, que de verdad, o sea, haces 10 cuadras y estás en la selva, lo cual también nos dio a nosotras una atmósfera que nos sirvió mucho, porque el calor abrasador de diciembre en Misiones, no, chicos. ¡Qué calor! Estamos toda la película Chivando. sudando. No, era imposible, la maquilladora no tenía manera de resolver eso. Humedad aparte. Por más genial que era. Está brillosa, frenen la toma, está brillando. No había manera. No, aparte la humedad que hay en Misiones con la selva es tremenda. Bueno, entonces esto, como un policial de estas dos minas, con toda la cosa como de la marginalidad y el calor, era como una combinación tremenda. Pero yo creo que estuvo bueno, y además siempre está bueno cuando de golpe viajás y tenés que estar 3 semanas filmando en un lugar que no es tu casa, en donde nunca volvés a tu casa, en donde nunca te despegás del personaje ni de la película. Nosotras con Lore estábamos hospedadas en unos departamentitos y éramos vecinas y estábamos todo el día hablando de las escenas que teníamos al día siguiente, y también nos empezamos a hacer amigas, y eso para la peli estuvo bueno, claro. Y para la vida también, porque seguimos siendo amigas y está ¿Habían bueno. laburado juntas alguna vez? Nunca habíamos laburado Pegaron juntas. química enseguida, muy bueno. Fue increíble. Y Gran actriz Lorena Vega. Sí. Estamos acá con Jasmine Stewart charlando un poco de la vida, de que se estrena Luis Pau mañana en todos los cines. Vamos a charlar en un rato también, que me interesa que me cuentes del proyecto de Cautiva, que vamos Sí. a ver por Flow Total. el mes que viene. Pero hablemos un poco de vos como directora también, ¿no? Porque en tus proyectos tocas mucho la intimidad, los vínculos humanos, ¿no? ¿Dónde encontrás vos la inspiración para escribir esos diálogos que parecen tan reales? Ay, Desde qué lindo. Recreo, Cartas a mi ex. Qué bueno que digas esto. Gracias. Sí, hay algo como del ejercicio de la observación que a mí me fascina y me obsesiona un poco desde siempre, ¿no? Como me gusta mucho la naturaleza humana, los vínculos, los conflictos que se desprenden de lo vincular, me parece como lo más interesante, ¿no? Cómo conformamos familias, parejas, grupos de amigos, y qué roles cumplimos ahí, y lo que decimos y lo que no decimos, y lo que decimos incluso cuando no lo decimos, lo que se ve en la acción, en lo gestual, en las decisiones que uno toma, ¿no? Como de alguna manera los personajes como dentro de la trama de las relaciones. Hay algo de eso que me fascina. Y que se vuelve un poco como mi material de estudio. Y sí, como directora y como guionista, no puedo evitar esto, como el ejercicio obsesivo de la observación. Me pasa que de golpe puedo quedarme más tiempo del que debería en un lugar porque estoy escuchando una conversación, ¿viste? Sin querer. Te sentás en una mesa en un restaurante y te quedás escuchando lo que pasa en la mesa de al lado. No puedo. Hay algo como de eso, como del material, de la realidad que me resulta muy interesante. Sí, me puedo quedar escuchando una conversación, o también me gusta mucho el juego de leer el lenguaje corporal cuando veo una situación y no la escucho, por ejemplo, ¿no? Veo allá a lo lejos, no sé, una pareja que está en una mesa y hay algo de lo que dicen los cuerpos que me parece como súper expresivo, y empiezo como a adivinar qué es lo que está pasando. Y creo que de alguna manera tanto los actores como los directores nos nutrimos todo el tiempo de eso, porque las mejores actuaciones son las que juegan con esos factores, creo yo, ¿no? Pasa que tenés que estar como muy pie sobre la tierra, digo, muy llano, de me tomo un bondi, un subte, ¿viste? De transporte público, me siento en bares, restaurantes, como muy con contacto. Hubo La única algo manera de estar en de- contacto con la Claro, gente. la realidad. Con el público. Sí, de hecho hubo algo como de la decisión de... Digo, yo cuando empecé a trabajar como actriz estaba muy expuesta, en una época en donde había mucha tira diaria en la televisión. Mucha y ficción. Mucha ficción y con un perfil muy alto, ¿no? Porque la ficción se veía muchísimo. O sea, realmente me tocó participar en programas que se veían, que a partir del capítulo 1 al aire no podías Salir a la calle. circular de la misma manera. Y hubo un momento en donde dije, yo necesito recuperar un poco mi lado de la dirección, ¿no? Por algo estudié esta carrera universitaria y me gradué en la carrera de dirección porque yo quería dirigir, y estoy como en este plan de filmar tira diaria de un día para el otro, leyendo los guiones como de una velocidad que yo necesitaba parar un poco.
Y obviamente en el momento en el que paré con eso, el nivel como de visibilidad en la calle bajó y yo pude volver a mirar a la gente. A ser un poco más anónima, entre comillas. Y en un punto fue como, che, no quiero perder esto porque realmente si yo no puedo viajar en un subte y escuchar conversaciones y ver cómo se comporta la gente y estar cerca y circular por distintos ámbitos y sí, pasar inadvertida. Involucrarme en otros espacios, sobre qué voy a escribir. ¿No? Te Como ganó que- la guionista, la directora, la actriz en este caso, porque te bajaste de un momento de mucho éxito además, en la tele Sí. y preferiste como, bueno, me hago a un lado y priorizo otras cuestiones. Sí, necesitaba mucho también seguir trabajando como actriz, pero con la posibilidad de profundizar un poco más, de explorar, de ensayar, ¿viste? Ensayar algo tan básico como que realmente necesitaba. mayor libertad. Sí, también, aparte vos ¿no? escribir los guiones, escribir guiones, escribir para ser Escribir. director, escribir historias. Tener Tampoco tenías tiempo- tiempo porque tenía que leer todo el tiempo lo que tenía que actuar. Sí, y sí, tal cual. Y poder encontrar personajes más diversos también, cosa que después fui encontrando en miniseries, en productos como más acotados o en películas, como poder actuar investigando y no cumpliendo a los ponchazos con algo que también venía determinado del rating, ¿no? En ese momento era como, esto pegó, bueno, entonces gastémoslo. O sea, vas a repetir el mismo conflicto en 16.000 escenas a lo largo de 16.000 capítulos y vos sentías un poco como que estabas estirando algo que por ahí funcionaba como fórmula, pero desde lo actoral No te había desafiaba. algo que no. Entonces, en ese momento necesité parar. Y creo que lo que gané, entre otras tantas cosas, fue poder volver a estar en espacios públicos y observar sin ser mirada. Eso fue fascinante. Sin ser mirada. Sin ser Un mirada. poco escapándole a la fama, Sí, si se sí. quiere, Sí. ¿no? También. Es que en realidad, qué sé yo, me interesaba más por ahí una idea de comunicación con el público. Por ejemplo, esto que acabas de decir, che, qué loco cómo te metes con los diálogos, si hay algo ahí de la humanidad, en Recreo, en Cartas a Mex, es lo mejor que me puedes decir. O sea, me pega mucho más eso que me digan, no sé, che, Contame una me anécdota firmás un de autógrafo. fines del 90 y Sacamos pico una en la foto. tele. Claro, no, es eso. Es que a Sí. mí lo que más felicidad me da es cuando viene alguien y me dice, tal cosa que vi, que escribiste y dirigiste, me recontrapeó, se lo recomendé a mucha gente, me hizo pensar en, no sé, eso, Sí. ese tipo de Sí, ida y vuelta es lo más emocionar, lindo. atravesar al que está del otro lado, ¿no? Es un Es lo poco más tu lindo. objetivo, tu fin. Total. Con los diálogos, como digo, que suenan tan reales y que indefectiblemente uno no puede no quedarse y decir, che, esto le pasó a alguien, me pasó, digo. Qué lindo. Es fuerte Gracias. y lográs como, nada, trascender. Así que Qué en bueno. ese sentido te felicito, Jazmín. Ahora, si pudieras filmar una película en cualquier lugar del mundo, presupuesto ilimitado. Wow. Volemos, Creo que- soñemos. creo que- ¿Qué historia? que me cuesta mucho responder porque jamás me imaginé que algo así podría ocurrir. Viene un jeque árabe y te la pone toda, así, claro, ¡pa! porque siempre, ¿Dónde querés filmar? Porque además cuando vienen y te la ponen todas siempre hay condiciones. Ah, Entonces, obvio. siempre es como, bueno, no sé. ¿Sabes qué? No sé en qué espacio, en qué lugar geográfico, pero sí me gustaría, creo que lo que más valoramos los cineastas es tener tiempo para filmar. Es muy terrible cuando en una misma jornada tenés que meter 15.000 escenas o, no sé, de golpe, no sé, la luz no está funcionando como querías, pero tenés que filmar igual o, no sé, me parece que el dinero es tiempo en cine. Y lo que más agradecemos nosotros es cuando tenemos tiempo. Cuando podés hacer todas las retomas que quieras, en donde tenés tiempo para charlar con el actor y ir acercándote a eso que necesitas que el actor haga, guiarlo suavemente, sin apurar a nadie, ¿no? Como que Que fluya. el director de fotografía tenga tiempo para armar su puesta, digo. No sé dónde la filmaría, pero sí compraría tiempo, mucho tiempo. Onda para estar filmando durante un par de meses largos, cómodamente. Me encantó sí. eso, tiempo. ¿Cómo te llevas con el paso del tiempo? Bien, me frustra un poco la idea de la finitud, me indigna bastante, como que soy muy consciente desde siempre de lo finita que es la vida, la mía y la de las personas que amo. Y en ese sentido
estoy un poco peleada, ¿no? Y también a medida que voy creciendo y mis padres van envejeciendo y me voy dando cuenta de que eso que siempre fantaseé va llegando, me indigna, quiero el libro de quejas, ¿sí? Porque no me gusta que sea así. No podemos hacer nada contra eso. Claro, y cómo ir procesando con entendimiento las reglas del juego y con amor y aprovechando mucho cada momento. Creo que es la mejor fórmula que encontré hasta ahora. Mismo ver a tu hijo crecer y decís, ay, cómo se voló la infancia. Yo lo tenía acá chiquitito y ahora no me da bola, se fue a jugar con los amigos, claro. Y decís, sí. Se fue de joda. Se fue de joda. ¿A dónde van las cosas que pasaron, no? ¿Dónde quedan? Y por eso creo que mi relación con el tiempo es todo el tiempo, digamos, tratar de amigarme con estas ideas que tienen que ver con lo finito. Y por eso amo tanto el cine también, porque cristaliza el tiempo. O sea, el cine congela momentos, es maravilloso. Y lo mismo nos pasa con las fotos o los videitos que, digo, no sé, la memoria también es muy potente, pero el cine o la fotografía cristalizan los recuerdos y eso me parece el mejor invento de la humanidad. Me parece genial. Está bueno. En tu caso, ¿sentís que también el paso del tiempo te convirtió en una persona, en una actriz, guionista y directora más selectiva y más audaz también? Sí, siempre siento que está bueno poder elegir porque un rodaje o un proyecto es una inversión de energía, de tiempo, de recursos muy grande y está bueno sentir que estás absolutamente convencida de lo que estás haciendo, del trabajo que estás haciendo, de lo que va a quedar, como decíamos, cristalizado, que te represente. Pero bueno, no siempre es posible, vivimos en una industria siempre cambiante. Todo el universo audiovisual está cambiando permanentemente. Y en un país muy cambiante. Que también incide mucho. En este momento hay mucha gente súper talentosa de la industria audiovisual que está laburando en lo que puede, ¿no? En lo que querría. Entonces, exacto. Entonces también me parece que no hay que castigarse, nosotros tenemos un oficio muy loco, muy particular, y que tenemos que. Lo más importante es seguir en movimiento y aún si de alguna manera el cine es un espacio atacado y desmantelado, saber que nosotros como comunidad audiovisual vamos a seguir filmando aunque tengamos que filmar con celulares. O sea, esto no, digamos, no hay manera de matarlo. Y bueno, y aprovechar las posibilidades que hay, ¿no? Hay gente hoy que está haciendo series verticales, hay otros que están trabajando también ayornarse, para ¿no? plataformas. Sí, a veces que sí. Lo copado es que me da la sensación de que la humanidad siempre necesita que le cuenten historias. Como que hay algo de lo narrativo que nos devuelve como a un lugar muy profundo. Necesitamos ver historias que nos hablen de nosotros mismos. Es como un espejo. Obvio. Entonces, bueno, nada, eso. Yo personalmente me voy adaptando. Siempre estoy haciendo algo. Si no estoy escribiendo, estoy actuando. Si no estoy actuando, estoy dirigiendo. Y sí, nada, encontraste eso. el camino sí, y lo encontré. creciste muchísimo desde ese lugar. Jazmín, estamos con Jazmín Stuart, que mañana estrenan Lau y Pau. También, Jazmín, sos una de las caras visibles del colectivo de actrices argentinas. Digo, ¿cómo viste vos la evolución del espacio de las mujeres? Hablabas de que tenemos 2 protagonistas mujeres acá en una peli de acción interesante con Jazmín Stuart y con Lorena Vega. Digo, ¿cómo viste la evolución de las mujeres en el espacio audiovisual? ¿Qué batallas ya se ganaron y en cuáles crees que todavía estamos lejos? Me parece que venimos haciendo un laburo fuerte, las mujeres que trabajamos en la industria audiovisual. Hay espacios donde es muy difícil entrar. Creo que las que están más complicadas por ahí son las mujeres que trabajan en algunas áreas técnicas. Es muy loco, pero hasta hace un par de años las estadísticas eran muy llamativas porque más del 50% de quienes cursan carreras universitarias audiovisuales, más del 50% son mujeres, pero el 80% de los puestos de trabajo en la industria están ocupados por hombres. Entonces hay algo ahí que tiene que ver con un arrastre histórico, ¿no? De que el cine era un espacio detrás de cámara donde laburaban varones y a las mujeres les está llevando
tiempo, pero digo, sí hay un montón de potencial, sí hay mujeres capacitadas. Camarógrafa, directoras de fotografía, Exacto. técnicas, iluminadoras. Por ejemplo, directoras de fotografía son muchísimo menos que directores varones, y es un oficio que hasta que no entras a la cancha y jugás, no ganás ese kilometraje necesario como para tener... Instalarte. Es una experiencia directa, vos no lo podés aprender en la teoría. Tenés que ir y filmar para aprender. Sí, en la práctica, claro. No Entonces, ¿cómo hacen las mujeres que se dedican, por ejemplo, a eso para ganar experiencia si no tienen las oportunidades? Si no tienen la experiencia. ¿Cómo hacen para estar a la altura de los directores de fotografía varones? Es difícil, pero bueno, yo creo que va cambiando, que también por suerte hay productores y productoras que entienden el ingrediente mágico que son las mujeres en el set, porque traen otra mirada, porque traen otra sensibilidad. No solo otra mirada que impacta en el resultado, sino otra dinámica de trabajo. Cuando hay muchas mujeres en un set, el set funciona distinto. Y hay algo ahí que creo que es muy nutritivo para el laburo. Y también, bueno, en cuanto al contenido, muchas veces somos las mujeres las que elegimos qué vamos a ver en la tele o en el cine, o hay algo como de que nosotras tenemos ganas de ver personajes femeninos en la pantalla. Queremos que nos hablen a nosotras. Y me parece que bueno, nada, que hay cosas como que se van reprogramando, que cuesta laburo, pero que a poco cambia. En tu caso, ¿vos lo viviste como que tuviste que hacer un esfuerzo extra al ser mujer desde tu rol de directora, o se te allanó más el camino? Yo siento que para mí fue re difícil muchas cosas, porque en principio yo me recibí de la carrera de dirección de cine en una época en la que todavía el cine no era un terreno de jóvenes, ¿no? Después llegó lo que hoy llamamos el nuevo cine argentino, que era un cine más joven, a finales de los 90, a principios de los 2000, pero en el momento en el que yo me recibí, los que hacían cine eran gente de otras generaciones. Yo tenía 21 años y los que filmaban eran personas más grandes. Entonces era chica. Cuando tenías 40, 50 eras mayor, ¿viste? Tal cual, ya no, obvio, pero... claro. Era chica, era mujer, éramos pocas las mujeres que estudiábamos cine en Eso te iba a esa preguntar, época. ¿en tu curso cuántas chicas había? No, pocas, eran muchísimos más varones. Y claro. Y entonces era era muy joven, era mujer, y cuando después empecé a trabajar como actriz y dije, y ahora voy a dirigir, era como... Demasiado. Era demasiada información. Entonces creo que costaba, ¿no? Como que decían, pero vos había un querés... prejuicio. Claro. Obvio, yo siento que fui como atravesando muchos prejuicios. Y derribando muros. Y derribando muros. Hoy hay otras actrices que también dirigen, hoy hay más directoras mujeres, hoy hay un montón de jóvenes, mujeres, varones. Hay un montón de jóvenes que hacen sus experiencias en el audiovisual. Hay como una democratización de las herramientas y una llegada como mucho más masiva y también más diversa, digamos. Podés debutar en el audiovisual desde 1000 áreas distintas, hasta filmando tu corto y subiéndolo a YouTube. Las herramientas están más a mano. En ese momento no era tan así. Y sí siento que fui atravesando todas esas barreras, pero... por suerte sin sufrirlo, como con vértigo, pero sin sufrimiento. Claro, no es que te traumó ninguna situación en particular, sino bueno, atravesaste el caminito y hoy estás acá disfrutando, Sí. ¿no? Claro. Eligiendo cada proyecto. No, y aparte por la pudiendo capacidad observar, de ir al mismo escribir. tiempo actuando y la otra carrera. Eso me actuando. salvó. Sí. Eso lo ayudó mucho, porque una gente si se hubiera dedicado solamente a la dirección y no tenía oportunidades, se frustra. No, incluso Entonces, al ir actuando lo iba llevando. dedicarte también solamente a la actuación. También. Yo en un momento dije, no concibo esto porque el actor siempre está esperando. Siempre está esperando que alguien lo elija. Que lo siempre llamen está, para un laburo, que alguien claro. lo llame. Siempre está esperando que alguien le permita mostrar en un casting lo que sabe hacer. Siempre esperando. A mí me desesperaba. Esperar me desespera. No. Y yo dije, no, yo necesito armar mis proyectos. Para algo estudié dirección de cine y entonces empecé a hacer las dos cosas en paralelo y sí, fue una... Clave. Me salvó la paciencia. Claro, sí, al ir porque al si no, paralelo, no. claro, fue clave eso. Si claro. no, mi paciencia no me hubiese permitido sobrevivir. Sí, La vida te vuelve a juntar con Lorena Vega, en este caso en Cautiva, que se va a estrenar por Flow TNT en septiembre, que es una Sí. historia también súper cruda, dura, basada en un caso real, además, argentino. Totalmente. Sí, Cautiva es una serie que está basada en un caso real. Cuenta la historia de una chica que a sus 18 años decide entrar a un convento de clausura.
con toda la ingenuidad y la devoción del mundo, y se va encontrando con situaciones de mucho abuso psicológico y también, bueno, de mucho maltrato que incluso llega a lo físico, ¿no? Ella pide la exclaustración en un momento en donde ya siente que no puede más y no la dejan salir, y recién logra salir a los 30 años. ¿De los 18? Sí, es muy fuerte la historia real. Por supuesto, nosotros lo contamos desde un lugar de ficción en donde hay algunas licencias y todo eso, pero sí, es un caso real. La verdadera protagonista de esta historia estuvo con nosotros, vino al set, la conocimos. Fue muy conmovedor conocer todo el proceso mediante el cual ella, después de salir, se recuperó, porque salió en condiciones físicas y psíquicas muy, muy terribles, y se recuperó y pudo contar la historia, pudo denunciar lo que le había pasado. Sí, porque en el momento, imagino, por ahí no era tan consciente hasta que salió de ahí, claro. y dijo, che, me pasó todo esto. Todo esto absolutamente. En 12 años me quemaron la cabeza. Sí, porque, digamos, fue víctima de una manipulación muy psicopática y de condiciones también que la llevaron a un deterioro físico muy grande. Entonces, bueno, contamos esta historia, somos dos directoras, Paula Hernández y yo. Este proyecto y Lore surgió, es la protagonista. Y Lore es la madre antagonista. superiora. Lore es la villana de esta historia. La verdad es que el público se va a encontrar con una Lore irreconocible. Después de verla y de amarla tanto en Envidiosa, en esta psicóloga amorosa, bueno, acá es un personaje que Lore construyó. Bueno, pero en el barro tampoco la aman tanto. Es verdad. En el barro no es tan amada tampoco en el barro. No, es cierto, es cierto. Ojo. Pero este personaje sí, es muy complejo. Lore lo compuso así con una maestría increíble. Y después, bueno, está Caro Kopeliov, que es la protagonista, que es la víctima, que también hizo un trabajo increíble. Y el resto del elenco es un lujo porque, bueno, está Vale Lois, Rita Cortese, Juli Silverberg. Para la mayor. Rochi Hernández, que hizo un trabajo increíble. Bueno, un montón. Lautaro Bettoni, Tommy Wicks. Bueno, un elenco alucinante. Es una serie en donde la actuación es un factor muy importante. Trabajamos mucho en ese sentido. Tiene muchísima atmósfera. Para nosotras filmar algo que sucede dentro de un convento de clausura implicó también entender todo ese universo. Con todos sus rituales, sus costumbres. Uno desde afuera dice, no puedo entender esta forma de vida, ¿no? La privación de tantas cosas, el silencio, ¿no? La obediencia. Es muy fuerte el autoflagelo. Digo, llega como a un nivel en donde decís, qué locura, ¿no? Sí, fue un caso real, que eso es lo más llamativo. Cautiva, ¿no? Es una miniserie de drama de 6 capítulos que se va justamente a estrenar en Flow y TNT en septiembre. Pero bueno, antes, mañana, Lu y Pau. ¿Por qué hay que ir a ver Lu y Pau? Bancamos el cine nacional. Yo quiero que todos los que nos están escuchando y viendo que busquen el tráiler, está buenísimo. Sí, está buenísimo. El tráiler te atrapa. Sí, mucha acción, mucho humor negro. Sí. Yo creo que hay que ir a verla primero porque sí, porque en este momento ver cine argentino es muy valioso. Hay poco, se está estrenando poco y menos en las salas, digamos. Ir al cine y sentarse en esa especie de comunión con un montón de extraños y poder reírte a la par, creo que es algo mágico que no tenemos que abandonar nunca. Y por otro lado, es muy divertida la película. Lore y yo la filmamos. Después pasó un tiempo, se hizo toda la postproducción y cuando se estrenó en el Festival de Cine Independiente de Buenos Aires fuimos, pero con la misma ingenuidad que cualquier espectador, porque ya nos había quedado como atrás y nos empezamos a reír nosotras mismas de la película, porque realmente es muy divertida, tiene mucho ritmo. Creo que pudimos construir personajes muy queribles y al mismo tiempo que generan mucha risa. Y todo esto en un dispositivo de policial que siempre es un género que atrapa. Totalmente. Así que, felicitaciones por este presente maravilloso, Jazmín. Muchas gracias. Y a seguir por más proyectos y un montón de cosas que seguramente van a ir surgiendo y lo vas a hacer de manera increíble. Gracias, así que gracias por la fe. Lo disfrutas, sí, olvídate. Me encanta. Jazmín Stewart, te veía de chiquitita yo. De chiquitita te veía en la tele y un día dije, ay, ¿por qué? Igual, nada, me pone contenta que hayas elegido tu camino, ¿no? Gracias. Y con esa convicción que te trajo a estar hoy acá. Así Muchas que gracias. te felicito. Gracias. 6 minutos ya pasaron de las 15 horas. Hemos disfrutado de una charla hermosa con Jazmín Stewart. Nosotros ahora lo que vamos a hacer es una suerte de pausa. 14 grados. Sí, está lindo. Ya seguimos con más. Saca el cowork.
cuando te subís al auto, mientras remodelas tu casa o cuando abrís tu negocio todos los días. Te acompañamos en cada momento de tu vida para que puedas desarrollar tus proyectos con la tranquilidad y el respaldo de siempre. Llama al 0810-222-2444. Consulta con tu productora o productor asesor de seguros. Ingresa en provinciaseguros.com.ar o seguinos en nuestras redes sociales. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Número de inscripción 499, Superintendencia de Seguros de la Nación, 0800-666-8400. La batería es Williard, mi batería es Williard. No hagas las compras sin tu 365. Recordá que todos los lunes y jueves tenés un 15% de descuento sin tope en el total de tu compra en Jumbo y Disco, en sucursales y tienda online. Y si abonas con Cencopay Crédito, tenés un 5% extra. Hacé rendir tu plata todas las semanas con 365. Ver bases y condiciones en 365.com.ar. Trabajar acompañado por la radio. Coworker Now 97.9. Actualidad. Más música pensada para vos. Actual en Buenos Aires. Feliz martes para todos. Somos Coworker hasta las 5 de la tarde. Bien de memoria estoy. Puedo decir un montón de cosas. Por ejemplo, 1180-600-979, ya me lo sé el WhatsApp. Perfecto. Canal 85 de Flow. Estamos en YouTube, 21.1 de TDA. En Pinamar, en la 102.7, por ejemplo. Bien. En nuestras redes sociales, 979 Now. Si nos
Sí, eso estoy al horno. Pero hoy vino María Roca, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, María? A hablar de trucos para la memoria. Parece el nombre de una peli, pero vamos a desarrollarlo. No, primero, antes de desarrollar todo, quiero preguntarle cómo la pasó el sábado. No la vimos todavía. La pasé bomba el Claro, sábado. porque nosotros ya hablamos todo. Claro, faltaba María saber. Estaba fresco, pero el asado era espectacular. Sí, la pasamos fantástico. Así Muy bien, que eso un es lo placer. importante. Siempre Genial. es bueno Sí, además sí, compartir sí. con la gente del trabajo, también actividades sociales, así que chochísimo. Me encantó que nos Muy bien, hayamos María. encontrado en un lugar por fuera del estudio, ¿no? Sí, claro. Resultó sumamente mágico. Sí, además yo vengo 5 minutitos, me voy, Claro. entonces me viene bien intercambiar un poco con todo el equipo, me encantó. Buenísimo. Me Ahora sí. encantó también que hayas estado porque, bueno, hay cosas que no podemos contar igual. No, pero no, que no, va a se quedar acá, reservan. tranquila, María. Estuvimos No, bastante, tranquila. bastante medidos, me pareció a mí. Más allá de las escaleras que yo venía diciendo que eran peligrosas. Uy, desde María, que llegué, sí, desde sí, que sí. llegué está diciendo cuidado cuando bajemos con las escaleras. A la segunda copa, no sé, yo me salté un par de calores. Quiero que lo sepan, por suerte no me vieron trastabillar, pero fue Ay, seguro. Agustina, por Dios. Porque estábamos en una terraza y para ir al baño había que subir y bajar. Ay, Pero problemón. escalera fina, finita, Sí, finita. por eso. Finita y empinada. Empinadita. Complicadita. Chan. Lo hemos superado. Nos acordamos muy bien, por suerte, de todo. Exacto. La última vez que estuve hablamos de la memoria, que es normal, que no es normal, y me parece que nos faltó algo que es cómo ayudar a nuestra memoria en la vida cotidiana, ¿no? ¿Cómo la ayudamos? A veces hay, viste, qué sé yo, te tenés que acordar de un evento, de una conversación, puede ayudar, qué sé yo, que lo recuerdes, que lo escribas en un diario, pero hay cosas que son más difíciles de recordar, como por ejemplo números. Vos recién dijiste un montón de números que me imagino que habrás tenido que repetir muchas veces para aprenderlos. El 9 de marzo que arrancamos. ¿Qué me decís de las claves bancarias? Que encima cambian todo el tiempo. O cuando te tenés que aprender cosas o nombres o palabras en un orden determinado, que tenés que acordártelos en ese orden y no es tan fácil, ¿no? Así que me pareció que ese era un buen tema para la columna de hoy. Tips, consejos o técnicas de memoria también se pueden llamar. Es importante cuando hablamos de las técnicas de memoria entender cómo funciona el cerebro, porque depende qué es lo que te quieras acordar, la técnica que tenés que elegir. Por ejemplo, con el tema de los números, nombraste varios. Nombra alguno que no sea 979. El que dijiste, qué sé yo, del número de 102.7. 102.7. Esa es una de las técnicas que más se conoce para el recordar números, que es agruparlo. 1027 es más difícil que 102.7. Y lo mismo se ocurre con un número más grande, porque para nosotros los números tienen como identidad propia, aunque sea 1242, nos suena como 1242, mejor que 1242. Totalmente. Así que cuando son números, uno lo hace muy naturalmente, 25, 36, 42, 1, pero también si te animás a hacer de vuelta 25, 32, hacer 2532, grupos un poquito más grandes, suele ser más fácil. Después, cuando hablamos de, por ejemplo, nombres en un orden determinado, y que es importante aprenderlos en un orden determinado. Por ejemplo, cuando teníamos que aprender, no sé, los puntos tripartitos en el colegio. Tengo una peor. Tripartitos. Y traje también una de las que a mí más me costó, los planetas. Los planetas en orden, ¿alguien lo sabe? No. A partir de hoy, no te los olvidas más. A ver, pará. Dame el primero. A esto, me divierte. ¿El primero cuál es? No. ¿Cuál es el primero? Dígame el primero. Mercurio. Mercurio, Urano. No, venís mal. Pero a partir de ahora les digo, toda la radio y toda la audiencia, si presta atención, no se va a olvidar más del nombre y el orden de los planetas. La técnica se llama la técnica de la historia y consiste en generar una historia que vaya incluyendo los distintos nombres, personajes, etcétera, en un orden que te sea fácil de recordar, porque justamente es parte de una historia. Y tomamos también una técnica que hablamos la semana pasada, que es esto de generar imágenes ridículas. Entonces voy con la historia para que ustedes a partir de ahora traten, y después los voy a chequear si pueden recordar los planetas en orden. Imaginemos el Sol, porque el orden es con respecto al Sol. Y cerca del Sol hay un termómetro gigante, donde el mercurio empieza a calentarse y explota. Entonces tenemos primero el mercurio del termómetro que explota sobre el jardín de la diosa Venus, que está tomando sol en su jardín. Entonces Venus lo que hace para ocultarse del mercurio es hacer un pozo y hacer una montaña de tierra.
La tierra crece, crece, crece y empieza a caer tierra en el jardín del vecino, Marte, que se pone furioso, se pone colorado, rojo y empieza a gritarle a Venus del otro lado. Y sale el padre de Venus, Júpiter, a defenderla con una remera que dice Sun, que es sol en inglés, por Saturno, Urano y Neptuno. ¡Upa! A ver, Así se la voy a contar a Bianca hoy cuando llegue a casa. Qué linda historia. A Vamos de ver. vuelta. Entonces, teníamos el sol. Sí. Mercurio. Sol, Mercurio. Que cae Venus. sobre Venus, que es el vecino. ¿Qué hace? Tierra. Levanta tierra. Y Marte. le cae A Marte, al vecino. Y después a entonces Júpiter. Se enoja porque viene Júpiter, Júpiter. que tiene una remera. Que dice Sun, ¿era? No. Sí, por sol. Sun. Que es Saturno, Urano y Neptuno. ¡Esa! Entonces, fíjense como algo que podemos haber estado años tratando de aprender, generando estas historias que tengan sentido, que sean cortas, que sean divertidas y que tengan imágenes llamativas, como esto de, no sé, el mercurio que cae, podemos aprender nombres en un orden determinado. También hay otra técnica que va en la misma dirección, que es la técnica de los lugares. ¿La escucharon alguna vez? No. Bueno, esta es bastante útil también, tiene muchísimos años. Se dice que empezó a circular en el siglo V antes de Cristo y consiste en ir dejando las cosas que querés aprender en un orden dentro de un lugar que vos conocés. Yo lo voy a hacer con la radio. Ok. Les voy a decir primero una lista de palabras para que ustedes traten de aprender, pero la tienen que aprender en orden. Y después vamos a aplicar la técnica para que vean cómo mejoramos. Las palabras son perro, guitarra, tomate, avión, vela, zapato, elefante y reloj. Imposible decirlas en orden. No. Bueno, vamos entonces a Perro, guitarra. Perro, guitarra y ahí quedamos. Quizás te acordás de reloj. No, yo del estaba final. viendo a ver qué relación podían tener entre ellas mientras ella las Claro. iba nombrando, pero Es ninguna, dificilísimo, no hay y menos si las querés aprender en orden, ¿no? Quizás te acordás las primeras, como te pasó a vos, Agus, y las últimas. Eso se llama efecto de recencia y efecto de primera vez. Las últimas te las acordás porque las escuchaste hace poco y las primeras porque les prestaste más atención. Pero vamos con la técnica de los lugares, que implica ir dejando cada una de estas palabras en un recorrido que sea conocido para vos. Vos lo podrías hacer con, no sé, las habitaciones en tu casa, yo con las habitaciones en la mía, pero lo vamos a hacer con la radio porque es un recorrido común para todos. Bien. Entonces, imaginémonos en la puerta de la radio, en la calle Cabrera, un perro gigante que no nos deja pasar. Lo corremos al perro, avanzamos y en el estudio que hay a la derecha, que Sí. es como de un bar, no sé bien de qué es. El de polémica del bar. Exacto. Ahí Justo. hay una guitarra también de vuelta gigante apoyada. Perro entonces en Cabrera, la guitarra, seguimos por el pasillo y en el pasillo, antes de llegar a todas las salas que vienen después, un tomate o miles de tomates que tenemos que ir pisando para llegar finalmente a la sala de reuniones donde está Martín a la izquierda. Me ubican que hay una mesa Martín con muchísimas Fernández cosas. Madero. Exactamente. Ahí hay un avión apoyado arriba de la mesa. ¿Sí? Gigante también. Cuanto más gigante y más ridículo, acuérdense que es mejor. Seguimos caminando y en la sala de control hay una vela que nos da mucho calor y que no entendemos bien qué hace ahí. De vuelta, si es gigante, todavía mejor. Seguimos un poquito más y tenemos la sala de preproducción. Está Ivonne, Hay 3 salitas la ahí, ¿no? operadora, 2 sí. salitas, perdón, y después viene el estudio. En esa salita tenemos un zapato donde está Nico, tenemos un elefante que nos mira para acá y acá donde estamos nosotros hay un reloj. Bien. Vamos. Uy, qué difícil. Perro, guitarra, tomate, avión, vela, Sí. Zapato. Zapato, que es Nico, el elefante que nos mira. y reloj. ¡Esa! Chicos, esta es magia. Entonces, Muy fíjense, bien. como con pequeño. Y les quiero decir algo más. Si uno usa siempre el mismo recorrido, la cosa se vuelve más fácil, porque no tenés que estar pensando cuál era el siguiente. mezclé igual con las alitas, de producción, y ahí donde se me mezclaron los objetos también. Pero igual ojo. lo hiciste perfecto, Pero- ¿eh? Sí, Necesitaste sí. un poquito de ayuda, pero miren comparado con la primera vuelta, ¿no? Y de vuelta, justo el estudio tiene como, son todas salas muy parecidas, pero Claro. si vos esto lo practicás con
no sé, con un recorrido que vos conocés muy bien dentro de tu barrio o dentro de tu casa, ¿no? En la puerta de entrada está el perro, después al inicio de la escalera está la guitarra, y así como después vas repitiendo el mismo lugar, te es muy fácil aprenderlo e ir cambiando la lista de una cosa por otra. Ahora, Entonces, ¿cómo nos ayuda esto en el día a día? Digo, vos decís de estas herramientas aplicarlas, hacer el ejercicio de memorizar perro, guitarra, tomate, avión, vela, yo elefante. te puse una lista realmente muy difícil porque son cosas que no tienen ninguna relación, pero si, por ejemplo, te puede servir si vos querés. Uno, lo de los planetas para las cosas que tenés que estudiar, que tenés que decir al aire, que te querés acordar con ese orden determinado. Pero la siguiente, la que vimos después de los lugares, puede servir, por ejemplo, para cosas que no te querés olvidar de comprar en un supermercado o cosas que no te querés olvidar de hacer en el día, ¿no? O sea, es para vos muy importante llamar, no sé, a tal persona que va a cumplir años. Entonces, en el primer momento del día, de la mañana, en el primer lugar de ese recorrido, está la cara de esa persona con una torta o con de vuelta soplando las velitas. Digo, para lo que vos necesites aprender en un orden determinado, podés aplicarlo. Las claves bancarias, no te voy a mentir, es bastante difícil porque se supone que no deberían tener tanto sentido, porque no tienen que ser adivinables, porque las tenés que cambiar todo el tiempo, porque son todas muy parecidas, ¿no? Entonces van algunas técnicas que puede funcionar. La asociación que hablamos siempre es importante, ¿no? Entonces, por ejemplo, nada, uno siempre la haces, poner, no sé, el nombre de tu hija. Lo fácil. Claro, pero perro, después se te acaba. gato. Después no te la dejan, Se después no termina. te la dejan poner. Entonces, una cosa que sirve mucho es tratar como de generar una categoría que vos estés usando en el momento determinado. Porque vos en general sabés cuáles son las personas importantes y las fechas importantes. Entonces, por ejemplo, vos decir, hoy en día, y esto no es cierto, pero fue cierto hace un par de meses, digo, por si alguien me quiere hackear mis cuentas, yo hace un par de meses usaba el nombre de mis primas con su fecha de cumpleaños. Y antes de eso usaba direcciones laborales con el número de la calle. Entonces, si Ineco estaba en Melo 2173, todas mis claves eran Melo 2173 y la dirección donde había trabajado antes y la dirección de, qué sé yo, de la otra sede. Entonces, vos tenés que usar claves que a vos te puede ayudar en la categoría. Entonces, yo ahora pero típico que te acordás más o menos. Seguramente puse la dirección, pero ¿en qué orden? ¿Puse primero el número, después la calle? ¿O usé la otra sede o usé la de Melo? Viste que ahí es donde falla en realidad. Eso es lo otro que podés combinar con lo que yo te decía antes. Primero, tratar de agrupar. Entonces, tratar de decir 21, no sé, como vos sepas la dirección, ¿no? Después, asociarlo con alguna cosa determinada y que esa cosa sea igual para todas las claves. Entonces, vos sabés que en este momento lo único que te tenés que acordar, en vez de las 4 claves, es que va a ser los nombres de tu compañero, claro, de vuelta, de tu prima con la fecha de nacimiento o de cumpleaños, ¿no? Y lo que haces para esto que vos decís es tratar de las cosas que cambian, mantenerlas siempre constante. Siempre te pide un carácter especial y un número. Y una mayúscula, ¿no? En general te pide eso. Entonces vos sabés que siempre ponés la mayúscula al final. Y siempre pones como carácter especial en esta etapa de tus claves en el medio. Va a ser siempre un guión bajo. Entonces mis claves hoy son, por ejemplo, hoy no, hace un par de meses. Hackeando a María Roca. Angie, que es una de mis primas, que nació el 8 de marzo, ¿no? Entonces yo sabía que era Angie-803. La otra es Dama-2401, que es su fecha de cumpleaños. Pero siempre guardaba la mayúscula al principio o al final, lo podés poner donde quieras, pero siempre vos te tenés que acordar. Es nombre de primas con fecha de cumpleaños, con guión bajo en el medio y mayúscula al inicio. Tratar de mantener constante el estilo. La variación. Entonces, de última, quizás no te la acordás perfecto, pero tus chances de ponerla correcta son mucho más, porque es o Ame, o Angie, o Dama, o Mary, ¿entendés? Entonces, cuando no entra ninguna decís, pará, y ahora. Eso no es una estrategia de memoria, pero es una estrategia cognitiva de si ya en 2 la pifiaste, es mejor irte, hacer otra cosa y volver a intentarlo. No, porque te pusiste nervioso y entonces en general te bloqueás. Entonces probá la primera, probá la segunda. Si no pudiste, andá a hacer otra cosa, da una vuelta y volvé después, que es muy probable que te lo acuerdes mejor si ya te trabaste alguna vez. ¿Qué te parece? Me encantó, Buenísimo. Me parece espectacular. Creo que en estos tiempos traer estas cuestiones a la mesa es súper interesante porque hoy, ¿qué hacemos todos? La cómoda, lo anotamos, lo dejamos ahí en el teléfono. Total, ¿para qué ejercitar la memoria? ¿Para qué me voy a acordar un número si lo tengo agendado?
Y acá podés hacer el y ejercicio. antes de chiquito nos acordábamos los números de teléfono de todo. Yo de mi mejor amiga, de la amiga de la amiga de la... Sí, me acordaba todos los teléfonos, todos. No, yo tenía la agenda. No, yo me acordaba todos Sí. también. Bien, Yo sí. me acordaba todos los números de teléfono y de hecho sin darte cuenta usabas algunas de estas, ¿no? Porque era 4812 y sabías más o menos que si el barrio era tal y si no era 393 y entonces como que tenías más o menos esas estrategias también para empezar a recordártelos. Pero sí, y de hecho muchas de mis claves también han sido números de teléfono de la infancia. Mirá. Claro. Sí. Yo el teléfono de mi casa fijo me lo acuerdo todavía. Sí, ese sí, Ese me lo porque acuerdo. lo dabas Pero 70 después, veces borramos por cassette, año. digo, naturalmente pasa el tiempo y ya no retenés la información que no necesitas. sé, yo te puedo decir el teléfono de la infancia de mi mejor amiga, de mis ¿Sí? primas. ¿En serio? ¿Te acordás? Sí, me acuerdo que pasó de 4 era al principio, 449559 y después fue 48129559. Claro, Cambiaron. aparte fueron cambiando, ¿Te acordás es verdad, que fueron claro. cambiando? Te Sí. puedo decir muchos. ¿Por qué? Porque como hablamos la última vez, lo que aprendiste hace mucho tiempo ya quedó como muy grabado en tu memoria. En cambio, lo nuevo es más difícil y para eso sirven estas técnicas. Y vos decías, Agus, algo muy importante. Es cierto que hoy uno tiene el teléfono inteligente, te podés mandar un mail tratando de recordar las claves o mandarte por el WhatsApp lo que querés comprar en el supermercado. Pero a veces eso hace que entrenes menos tu memoria. Entonces no está mal mandarte la lista de lo que querés comprar en el supermercado, pero además aplica la técnica de los lugares o la técnica de la historia. Eso va a hacer que vos entrenes tu mente y además tenés la lista para probar antes de pasar por la caja y que no tengas que volver después a hacer la misma compra, ¿no? Entonces también por una cuestión de mantener la mente entrenada, la memoria es algo que preocupa un montón. Sabemos que es una de las primeras cosas que empieza a cambiar cuando nuestro cerebro empieza a envejecer, entonces mantenerla entrenada es algo que nos puede ayudar en el futuro. Y este tipo de técnicas hacen que no descansemos tanto en las nuevas tecnologías y que volvamos a descansar en nuestro cerebro para no descargar las funciones y mantenerlas activas. Muy interesante, María. La verdad que yo inconscientemente a veces lo hago, a veces tiene que ver con la fiaca. ¿Por qué no lo anotás? Me dicen. ¿Qué tenía que hacer hoy? No, yo me voy a acordar. Era esto. Es como que voy agendando todo en mi cabeza y me desafío a mí misma a ver si me acuerdo. Muchas veces termino el día y digo, ay, no hice esto y me acabo de acordar. Mañana temprano lo hago, ¿no? Y ya me voy a dormir con esa información. Eso yo me lo anoto porque sé que si me olvido hacer algo puede ser importante. O sea, eso sí. Lo que sí hago en la práctica, cuando voy a hacer compras, trato de no agarrar, me hago la lista obviamente, y trato de no agarrar la lista y empezar a agarrar las cosas. Exacto, y si aplicás Y una técnica bastante, le pego bastante, vas a ser más efectivo. Y de vuelta, yo ahora no lo voy a hacer porque probablemente no tengamos tiempo, pero seguramente si hacen el esfuerzo de recordar la historia, se acuerden que viene Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Y Plutón. 12 años de primaria y secundaria y no lo aprendieron. 5 minutos en Coworker, ya la tenemos clarísima nosotros y todos los oyentes. Evidentemente nunca la aprendió, no sé si alguna vez me pidieron. No, yo que lo sabía de sepa memoria. por Después me orden olvidé porque nunca más lo utilicé, los pero planetas. yo lo sabía de memoria. Sí, la lo verdad. sabía. Yo los puntos tripartitos, no sé por qué lo di como ejemplo, no lo sé. Sí me acuerdo que había uno que era el Cerro Zapaleri y yo tenía una amiga que decía, había una canción cuando yo era joven que era na 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 Zambarelli. Sí, claro, sí. Na, 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 Zapaleri. Zapaleri, que es otra forma, ¿no? De asociar algo que quiero aprender Perfecto. con algo que sabía Me previamente. encantó. A, B, C, D. La de elegante me sale, no, pero digo el abecedario también. Igual También. ya sale automático. Eso sale el- muy automático el porque lo aprendimos hace ¿viste? muchísimo tiempo. Incorporado Perdón, nos lo de queda. meter siglas también sirve, ¿no? Lo de, por ejemplo, si tenés que acordarte, no sé, uy, qué difícil las que elegí, pero tratar de poner una palabra que te haga acordar de aquello que querés, ¿no? Entonces, si tenés, no sé, salmón. Bueno, todas cosas ricas me salen. pero Uy, me da salmón, hambre. ostra, maní, almendra, soma. Es más fácil acordártelo como si fuera con un acrónimo. con una palabra. Claro. Wow. Los puntos cardinales, yo me acuerdo que la memoria. en el primario me enseñaron que se empezaba de abajo, ibas para la izquierda y tenías que formar la palabra soné. Entonces era sur, oeste, norte, este. Exactamente. Muy bien. Eso me quedó grabado. ¿Viste? Bien, Son otras dale, técnicas esa que pueden técnica. servir, que podemos ayudar a nuestros niños en el colegio y que además, como digo, mantienen el cerebro activo. Gracias, María, por haber venido. Gracias, María. Un placer. Hasta el martes próximo, María Roca, ejercitando la memoria acá en NAU 97.9, 3:30 de la tarde en todo el país. Y tenemos música, obviamente, pensada para vos. Por ejemplo, acordarnos las letras de las canciones. Sí, no, yo se me la acuerdo.